Por favor, se mantengan. Alberto, tú también, Hernán, porque vamos a integrar a esta conversación también a nuestra compañera Natacha Kenar, nuestra corresponsal justamente en Europa. Allá siguen sucediendo cosas. Hace poco, ¿cierto?, habla la presidenta del Consejo Europeo y además se comunicó del ataque a o al menos la intención de atacar una base británica en Chipre, Natacha. Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Paloma, también Alberto. Sí, la verdad es que todo el fin de semana ha estado concentrado en lo que ha pasado desde los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán. Han habido una serie de protestas en diferentes partes también de Europa que ya les voy a estar contando, porque también es importante decir que en Europa hay comunidades de iraníes bastante grandes y claro, muchos salieron en Lisboa, salieron también en París, en Londres también, afuera de la embajada iraní, para celebrar lo que fue ayer esta noticia que se comunicó en la tarde de la muerte del líder iraní Ali Khamenei. Ya voy a estar hablando sobre eso, pero hoy día el foco ha estado en el tema de la seguridad. Si bien ayer varios gobiernos convocaron reuniones de emergencia para ver cómo coordinarse con este tema, hoy día las declaraciones están más bien ligadas al tema de la seguridad real que existe, sobre todo en cómo Irán ha reaccionado ante estos ataques que vimos ayer, que fue una reacción bastante rápida y también que se han extendido durante ya varias horas. Por eso, por ejemplo, quiero comenzar contándoles que Mark Henrichman, que es del Comité de Control Parlamentario de Seguridad alemán, dijo, y voy a citar sus palabras, una preocupación de que los ataques no se van a limitar al Medio Oriente. Es decir, hay temor para algunas autoridades de que se extiendan a ciertas zonas de Europa. Y diciendo además que el régimen iraní ha demostrado con el tiempo que no siempre se limitan a las fronteras. Dijo que no se puede descartar células iraníes en Europa y que por eso mismo ahora tienen que enfocarse en el tema de la seguridad y también en el tema de la vigilancia. Y escuchaba también a Alberto hablar sobre algunas reuniones que se han convocado para mañana. Por ejemplo, Ursula von der Leyen, que es la presidenta de la Comisión Europea, ya anunció una reunión mañana con el tema de la seguridad, ahí es donde van a abordar cómo seguir avanzando. Y también hubo hoy otra reunión por parte del Consejo de Europa, que es una organización internacional que tiene más relación con el tema de los derechos humanos y donde ellos también fueron bastante más enfáticos y críticos, diciendo Europa no puede ser solamente un observador, no solamente puede ser prudente, que es como más o menos lo hemos visto en los últimos conflictos o noticias de relevancia internacional, ¿cierto? Lo que ellos decían es que tienen que lograr tener una postura más particular, más clara, porque si no es solamente ser cómplice de algo que está pasando. Y tratar de parar, de navegar entre lo que es decir o pedir respeto al derecho internacional, pero también pedir que haya preocupación por la seguridad nuclear, que es uno de los temas obviamente que preocupa sobre todo ahora. Y tú, Paloma, también, antes de hacer el pase del estudio, dabas a conocer lo que ha pasado también acá en el Reino Unido. Ayer hubo una declaración conjunta Reino Unido, Alemania, Francia, diciendo que ellos no tuvieron ninguna participación en los ataques de ayer, fueron muy enfáticos en eso, pero que también condenaban lo que ha sido Irán en los últimos meses, sobre todo con estas protestas que dejó tantas personas fallecidas, tantas víctimas fatales y que todavía no hay mucha certeza de cuántos son, ¿no? Y que Irán necesitaba abrirse más al diálogo y a estas negociaciones y a limitar además su programa nuclear. Bueno, hoy día autoridades británicas dijeron que vieron misiles iraníes yendo en dirección a bases británicas en Chipre. Lo que sí dijeron también, y es importante aclarar, que ellos decían que no se trataba de un ataque, pero lo que sí genera esto es que hay más alertas y más despliegue internacional y también de seguridad por parte de las autoridades británicas. Así que vamos a escuchar esas declaraciones y ahí volvemos a analizarlas. Gran Bretaña no participó en los ataques contra Irán. Sin embargo, compartimos el objetivo principal de todos los aliados de la región y de Estados Unidos, que Irán nunca posea un arma nuclear. No participamos en los ataques, simplemente no participamos, y le corresponde a Estados Unidos establecer el fundamento legal de la acción que tomó. Claro, el secretario de Defensa de Reino Unido decía ayer que si bien no fueron parte de estos ataques de Estados Unidos e Israel hacia Irán, hoy día hay una declaración distinta. Y lo que él decía es que están obviamente preparándose, dijo,
hoy que sus tropas llevan a cabo acciones activas ante una situación que se deteriora rápidamente. Y también en otra entrevista a la BBC, que es el medio público más importante desde este rincón del mundo, decía que hay bases personal y militares civiles que están en este momento de riesgo ante un régimen iraní que prepara ataques cada vez más indiscriminados. Se los leo textual para que entiendan también el peso que se le ha dado hoy día al tema de la seguridad acá en Europa. Sin duda, una de las principales prioridades para las autoridades británicas, para las prioridades y obviamente autoridades europeas, con lo que acabamos de escuchar en estas declaraciones y las reuniones que se vienen también mañana por parte de la Comisión Europea, quien también tuvo declaraciones hoy pidiendo dejar la violencia, la agresividad y tomar más la vía pacífica del diálogo y las conversaciones fue el propio Papa. Vamos a escuchar. La estabilidad y la paz no se construyen mediante amenazas mutuas ni armas que siembran destrucción, dolor y muerte, sino únicamente mediante un diálogo razonable, auténtico y responsable. Que la diplomacia recupere su papel y promueva el bien de los pueblos que anhelan una convivencia pacífica basada en la justicia. Último minuto. Bueno, sin duda, Nata, durante el último tiempo hemos sido testigos de las diferentes opiniones, ¿no?, que mantienen los diferentes líderes europeos. Vemos que en su gran mayoría ellos condenan los ataques iraníes a los países que no tienen nada que ver con el conflicto y donde están estas bases norteamericanas que finalmente hacen que se conviertan en un blanco. Además, hay otras declaraciones, por ejemplo, que provienen de parte de Francia, por ejemplo, que hablan de que ahora Irán podría tener mayores libertades. Claro que sí. El tema de las libertades es algo que también comparten diferentes ciudadanos de la comunidad iraní que está en Europa. Yo se los decía, no sé si tenemos esas imágenes, pero desde ayer han habido una serie de protestas a lo largo de Europa. Acá, por ejemplo, afuera de la embajada iraní, también en París, en Lisboa, en Atenas también. También mucha gente que no ha podido volver a Irán por mucho tiempo, que no tiene contacto regular con su familia, que tuvieron que ver desde la lejanía las protestas que fueron hace aproximadamente un mes, totalmente incomunicados con su familia. Y eso se los cuento también de manera personal, porque aquí, viviendo acá, me he hecho amigos también, he conocido a mucha gente de la comunidad iraní. Y es muy triste ver cómo están alejados de su familia, cómo también tienen mucha incertidumbre con lo que ha pasado, porque si bien Ali Khamenei murió ayer y fue confirmado incluso por las autoridades iraníes, hay mucha incertidumbre con lo que va a pasar de ahora en adelante en Irán, sin tener una figura muy clara, sin tener tampoco un camino muy claro en cómo va a seguir o cómo va a proseguir obviamente esta transición en Irán. Entonces también había mucha felicidad en las protestas de personas que dicen, bueno, por fin hay más libertad, pero también hay mucha incertidumbre. Y solamente para agregar algo que estábamos conversando ayer, pero uno puede preguntarse, bueno, ¿qué rol tiene Europa en todo esto? Si esto está pasando en otra parte del mundo. Bueno, es importante decir que Europa ha sido criticado en las últimas contingencias internacionales, como yo les decía, en relación a declaraciones quizás más blandas, o siempre muy prudentes, digamos, siempre buscando ahí el equilibrio de la condena, pero también de respeto al derecho internacional. Lo vimos con el tema de Groenlandia, lo vimos con el tema de Venezuela, pero sí, te escucho. Disculpa Paloma, que te interrumpa, lo que pasa es que tenemos las nuevas declaraciones del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, pasamos a revisar. Último minuto. Nuestras fuerzas están atacando ahora el corazón de Teherán con una intensidad cada vez mayor, y esto no hará más que intensificarse en los próximos días. Estamos en una campaña en la que estamos utilizando todo el poder como nunca antes para asegurar nuestra existencia y nuestro futuro. El esfuerzo combinado con los Estados Unidos nos permite hacer lo que he intentado hacer durante 40 años, atacar decididamente el régimen de terror en nuestro futuro. Bueno, ahí escuchábamos esas declaraciones. Yo les contaba en el fondo de cuál es el rol de Europa, que tiene que ver Europa en todo esto, y ahí Alberto también probablemente pueda sumar más
antecedentes, pero es importante decir que Europa fue clave en la construcción de este acuerdo nuclear del año 2015, en donde habían países europeos, también estaba involucrado China, estaba Estados Unidos. Después de un tiempo Estados Unidos se retira de este acuerdo nuclear, pero más allá de eso, Europa siempre tuvo un rol más moderador con Irán. Sin embargo, eso cambió 10 años después. El año pasado, en septiembre, la Unión Europea nuevamente impone sanciones que se habían levantado en el año 2015 al considerar que no se habían respetado parte de los términos de este acuerdo nuclear. Básicamente lo que buscaba este acuerdo nuclear hace más de 10 años es que se limitara el programa nuclear de Irán a cambio de levantar sanciones. Y eso siempre ha sido muy complejo. Entonces, el año pasado la Unión Europea impone estas sanciones, ya tomando una postura más hostil, más conflictiva con Irán, en el fondo más directa, de poner ahí una postura más dura con Irán, y eso no se acaba ahí, porque cuando fueron estas protestas hace un par de semanas que fueron brutales, también hubo otras sanciones que impone la Unión Europea por el tema de la violación a los derechos humanos, y otro antecedente importante es que destaca el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán como un miembro terrorista para la Unión Europea. Entonces ahí vemos cómo las relaciones han ido cambiando y es importante, y por eso también se explica un poco el temor en cuanto al tema de la seguridad, sobre todo a nivel geográfico para Europa en medio de estas tensiones entre Estados Unidos, Israel y también Irán. Así que hoy, segundo día entonces, es sin duda el tema de la seguridad lo más importante para las autoridades europeas. Sí, Nata, muchísimas gracias por tu informe. Quedamos súper atentos a lo que pueda seguir sucediendo ahí en Europa, un actor fundamental y muy importante en el desarrollo de este conflicto. Que te vaya bien.